En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación de compartir con ustedes esta presentación. Y bueno, es un gusto estar de nuevo con ustedes, al menos en forma virtual. Quedamos pendientes de la última reunión que hicimos en la UNSAM de juntarnos de nuevo, bueno, pero así que esta es una muy buena oportunidad. Gracias a todos por estar acá y yo lo que quería compartir con ustedes es algunas experiencias que hicimos en Argentina. En realidad hay varias experiencias que se han hecho de geotermia por acá, pero de las pocas que tuve yo acceso a los datos y que pudimos hacer un análisis, yo quería compartir con ustedes estas experiencias y sobre todo tratar de sacar alguna enseñanza de todo lo que hemos estado haciendo. En primer lugar, bueno, el esquema de esta presentación, voy a presentar un poco un cuadro de situación de cuál es la situación del consumo residencial en Argentina. Luego voy a discutir dos casos de geotermia, y vamos a analizar un poco la cuestión de la amortización de los equipos y el proyecto de geotermia en general. Y bueno, luego iremos a las conclusiones. Para presentarles cuál es la situación de Argentina, acá en este gráfico lo que tenemos es el cuadro de situación de la energía primaria en Argentina. Eso es lo que tenemos a la izquierda, en donde vemos que el principal componente de la matriz energética de Argentina es por lejos el gas, más del 50% es el gas natural. Que se usa, como vamos a ver, en uso residencial, industrial, en la generación eléctrica, comercial, etc. Luego tenemos el petróleo, que más o menos 31%, y es muy parecido a lo que pasa en el mundo. Acá a la derecha tenemos la correspondiente matriz para el mundo. Y lo que vemos que el petróleo básicamente es el combustible del transporte, básicamente. El carbón muy poco, 2% y decreciendo. Leña, biocombustibles, etcétera, un 6%. Renovables, en el año 2018 era todavía muy pequeño, ahora ya está cerca del 1%, aunque después vamos a ver que en el caso de las renovables, en el caso de la electricidad, es bastante más grande, es cerca del 6%, pero en la matriz energética primaria es muy pequeñita todavía. Luego tenemos hidro 5% y nuclear 2%. En muchos aspectos es comparable con la matriz energética del mundo, la matriz energética de Argentina, solo de que la diferencia importante es que esta componente de carbón no la tenemos nosotros, y por otro lado, el desarrollo del gas natural es muy grande en Argentina. Pero, al igual que en el mundo, el 85% de nuestra energía proviene de los combustibles fósiles. En ese sentido estamos más o menos igual que en el resto del mundo. Ahora, si miramos la matriz eléctrica, que es más o menos un 15% de la matriz primaria, en el caso de Argentina para el 2016, ustedes ven que más de la mitad de la energía eléctrica en Argentina se produce justamente con gas natural. Un poco más cerca de un tercio se hace con usinas hidroeléctricas, y luego tenemos, bueno, nuclear, renovables, etc. Pero ya yendo más en los últimos años, acá de nuevo tenemos el cuadro de situación de la matriz eléctrica, sigue siendo dominante y casi el 60%, a veces más, de la energía, de la electricidad que tenemos, la tomamos o la fabricamos a partir de gas natural. Hidroeléctrica también tiene esta participación que fluctúa de año a año por las lluvias, etc. Nuclear un 6%, renovables un 6%, y esto es lo que le decía que ha crecido mucho en la matriz eléctrica. Pero si miramos las emisiones por unidad de energía, acá lo que tenemos son kilogramos de CO2 por megawatt hora, vemos de que la matriz energética argentina, que es la última columna que tenemos aquí, es comparable, por ejemplo, con la de España o con la de Austria, o aún inclusive con la de Dinamarca, pero bastante menos carbonada que, por ejemplo, la de Alemania o el Reino Unido, o inclusive el promedio de Europa. Obviamente no nos acercamos a la situación
de Suecia o Francia, pero es muy comparable con los países de mayor desarrollo de energías renovables que hay en Europa. Bien, habiendo dicho eso, ahora vamos un poco al uso. ¿Cómo se usa esta energía en Argentina? Esta es la torta de uso final de la energía. Muy parecido a lo que pasa en el resto del mundo. Una parte va al uso industrial, casi un 24%, un 30% va al transporte. Agro, acá es importante, se lleva un 6%. No energéticos es el uso de la energía como materia prima. Y el uso residencial es 25%, y le agregamos el comercial y público, tenemos más o menos 33%. O sea, de que este 33% seguramente va a los edificios, más del uso industrial, se estima que el 5% del uso industrial es justamente también destinado a edificios. O sea, de que el uso de energía en edificios de la Argentina es aproximadamente cercano al 40%. Ahora, de esta energía, ¿cómo llega esa energía a los hogares? Ahora ya estamos mirando qué pasa con la división. Esta energía total, ¿cómo se divide entre las diferentes componentes? Bueno, de nuevo aparece el gas natural como la componente más importante, 63% casi. Electricidad, casi un 30%. Y luego tenemos GLP, que es otra componente importante de nuestra matriz energética en el uso residencial, que es casi el 9%. O sea, de que estos son los principales componentes o combustibles, si ustedes quieren, que se usan en el uso residencial. Electricidad, gas y GLP, o sea, el gas licuado. Bien. O sea, de que esta es la situación. Argentina es un país que básicamente tiene su matriz energética, como ustedes pueden ver, dominada por el gas natural. Ahora vamos a ver cómo son los consumos en Argentina. Aquí hemos visto en general la situación. Para hacer un análisis de cómo se usa la energía en los diferentes usos que tenemos en el sector residencial, es necesario hacer algunos análisis, pero que son relativamente fáciles. Por ejemplo, si tomamos en particular, como les decía, el gas natural, que es la componente principal de nuestra matriz energética, y en particular es el componente combustible fundamental de los hogares argentinos, lo que vemos es que si tomamos el consumo por usuarios, lo que se observa que en casi toda Argentina el consumo tiene esta característica, tiene la forma de este sombrero que ven ustedes acá. ¿Y cómo se interpreta eso? Bueno, resulta que en Argentina el gas en el sector residencial, estamos hablando justamente por usuarios en el sector residencial, se usa básicamente para tres fines. El primero es cocción, el segundo es calentar agua sanitaria, y el tercero es calefacción. Dado que nosotros estamos en el sur, como ustedes saben, el verano acá es justamente los meses de enero, diciembre, enero, febrero y luego inclusive un poco de noviembre. Los meses que están acá en los extremos de este gráfico corresponden justamente a los meses de enero, enero, febrero, y los últimos pertenecen a diciembre. Claramente son meses de verano. Y el consumo disminuye como consecuencia de que en esos meses no se usa calefacción en la mayor parte de Argentina. De hecho, este análisis está hecho para toda la zona que está arriba del río Colorado de Argentina, en donde durante el verano no se usa calefacción. Por lo tanto, podemos decir de que el consumo de verano, el consumo estival en Argentina, está asociado justamente a lo que llamamos consumo base, que tiene que ver con agua caliente y cocción. Y este aumento que vemos acá, o sea, la copa del sombrero que está acá en amarillo, es justamente consecuencia de la calefacción, lo cual nos permite dividir fácilmente y saber cuánta de la energía se va en la calefacción y cuánto se va en el consumo base. Y más o menos son estos valores que tienen ustedes, 54%, variando por supuesto de un año a otro de acuerdo al rigor del invierno que pueda caer, pero esta es la fracción de energía que se usa en la calefacción, que es un elemento muy importante en Argentina. Luego se puede también analizar y se puede ver que asociado con el agua caliente, muchos de los equipos que se usan en Argentina tienen además un consumo pasivo. Este consumo pasivo está constituido por una llama piloto que tienen tantos, lo que nosotros llamamos calefones, que son calentadores instantáneos de agua,
y los termotanques, que son básicamente calentadores de agua con tanques de acumulación. En ambos casos existe este consumo pasivo que es bastante importante, y en Argentina esto es el 13%. Fíjense de que el consumo pasivo es mayor que el consumo de cocción. Entonces, esta es un poco la situación del consumo en Argentina. Ahora, ¿cómo es el consumo eléctrico? Bueno, el consumo eléctrico en Argentina varía de provincia a provincia. En promedio se encuentra más o menos en estos valores, cerca de 3,4 megawatt horas al año, pero la ciudad de Buenos Aires, que nosotros llamamos CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene un consumo mayor que las otras provincias, por dos razones. Uno, porque tiene una población con una componente socioeconómica más alta, pero además porque tiene energía eléctrica más barata. De hecho, la condición socioeconómica de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, no es muy diferente de Santa Fe o Córdoba, pero como el costo de la electricidad en Córdoba y aún en Santa Fe es más alta, ustedes ven este hecho de que el consumo sea más bajo. Pero bueno, esta es la situación, 3,4 vamos a poner como valor típico de megawatt horas al año, es el consumo eléctrico medio de Argentina. Ahora, si miramos ahora un poco más en detalle cómo se consume esta energía, lo que vemos es que esto surge de análisis que hemos venido haciendo en muchos hogares de Argentina y podemos sacar ya un promedio de cómo se consume la electricidad en particular en este caso, y vemos que el componente de mayor consumo en los hogares argentinos es justamente el refrigerador o heladera. En segundo lugar, el aire acondicionado. En tercer lugar, la iluminación. La calefacción eléctrica también ocupa un lugar importante, lo mismo que el horno eléctrico. Y luego viene, bueno, informática y un conjunto de otros componentes que van desde electrónica, etc. Ahora, lo interesante entonces es que en cuanto a electricidad, los consumos más importantes son la heladera, la refrigeración o enfriamiento de alimentos, refrigeración de heladeras e iluminación. Pero la electricidad, como les decía, es solamente el 23% más o menos del consumo de los hogares argentinos. La mayor parte del consumo, si ahora ponemos todo en la balanza, acá están todos los consumos, gas y electricidad. Fíjense ustedes que por lejos, como veíamos antes, el mayor consumo es el de calefacción, el segundo es agua caliente sanitaria, el pasivo es muy importante, cocción, y ahí ahora apareció el refrigerador o la heladera, que ya empieza a aparecer lo eléctrico, el aire acondicionado y la iluminación. Lo interesante es que hay en Argentina unos conjuntos de 6 consumos, que le vamos a llamar los consumos clave, que son básicamente todos estos consumos hasta la iluminación, que constituyen casi el 90% del consumo de los hogares argentinos. O sea, de que esto es interesante desde el punto de vista de poder hacer eficiencia, porque no es necesario concentrarnos en muchos elementos, hay relativamente pocos elementos en los hogares que son los que producen el mayor consumo y son en ellos en los que tenemos que concentrarnos. Y como les decía, este consumo está dividido en electricidad, que es un 23%, y 77% más o menos que es gas natural. Esto sería un poco el cuadro de situación en donde vemos los consumos. Por otro lado, fíjense ustedes de que por lejos la calefacción y junto con acá el aire acondicionado, pero que es mucho más chico que la calefacción, o sea, el acondicionamiento térmico de interiores, es un consumo importante. Entre los dos contabilizan casi el 40% del consumo total. Pero no es todo el consumo de la familia. Fíjense ustedes de que tomando los consumos clave, que es más o menos 90%, nos queda todavía, habiendo tomado la calefacción y el aire acondicionado, que son el acondicionamiento térmico de hogares, nos queda todavía un 50% del otro lado, que son otros consumos, como por ejemplo el calentamiento de agua, heladeras, etcétera, que son muy importantes también, y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de poder hacer un uso eficiente y racional de la energía. Bien, habiendo dicho eso, ahora vamos un poco a los precios, que también es importante tener. En Argentina, como les decía, el gas natural, acá NG, de natural gas o gas natural, es la componente más importante, y como ustedes pueden ver también, ¿por qué también es importante? Porque es la más barata por unidad de energía. Acá tenemos los costos en dólares por megawatt hora.
el costo más o menos del gas natural por megawatt es $20 por megawatt. El de electricidad, lo tenemos aquí, depende de la provincia donde estamos, pero está alrededor de los $90. Y en el caso del GLP, depende de la forma como se comercializa, no es lo mismo los cilindros grandes que cuando se venden en pequeñas garrafas, y aún hay unas garrafas que están subsidiadas, que se venden más baratas, pero digamos la que está en el comercio libre está alrededor también de $90. O sea que en Argentina el GLP y la electricidad están básicamente al igual precio, y como ustedes pueden ver es un factor 4 más caro que el gas natural por unidad de energía. Esta es un poco la situación de Argentina para tenerla presente. Entonces, gas natural es el principal componente. Ahora, mirando un poco ya más en detalle, vamos a ir abriendo un poco este consumo. La calefacción se enciende en general en Argentina y probablemente en muchos lugares del mundo también, cuando la temperatura comienza a descender abajo de los 18 grados. Por lo tanto, si tenemos una curva de temperatura a lo largo del año, que es esta curva en rojo que tenemos acá, en función de los meses, y tomamos una línea, que es la línea verde de 18 grados, lo que podríamos llamar la intensidad o rigor del invierno se mide por el área que está comprendido entre estas dos curvas, o sea, el área esta que tenemos acá en naranja. Esta área que tenemos acá en naranja, que son la cantidad de días cuya temperatura es inferior a 18 grados, y más específicamente esta área que mide no solamente la longitud, sino también la intensidad o severidad del invierno, es lo que determina básicamente el consumo. Esto es lo que llamamos nosotros el déficit grado día, que lo podemos tomar un déficit grado día anual, que en el caso de Buenos Aires este valor está alrededor de 800, 850, aunque varía de año a año, pero más o menos en ese valor. Y en otras ciudades varía de forma diferente. Pero este análisis nos permite hacer el primer ensayo interesante de que si nosotros tomamos el déficit grado día de diferentes ciudades de Argentina y graficamos el consumo por usuario, lo que encontramos es que hay una relación lineal entre los consumos por usuario y el déficit grado día, lo cual muestra de que justamente el consumo de calefacción varía linealmente con el déficit grado día. Y este resultado es realmente muy útil porque, bueno, esto además sale también de cualquier modelo teórico que uno pueda hacer, pero además también nos permite poder traducir cuánto va a ser el consumo en diferentes ciudades simplemente conociendo esta relación. Simplemente va a ser proporcional el consumo de calefacción al déficit grado día de cada uno de estos lugares. De hecho, acá hemos graficado para varias ciudades de Argentina, estos puntos verdes, el consumo de calefacción, ahora expresado en kilowatt-horas por metro cuadrado y por año, para varias ciudades de Argentina. En azul tenemos otras ciudades de Argentina, que son ciudades que se encuentran más al sur, y esto está graficado en función justamente del déficit grado día. Como ustedes pueden ver, el consumo varía más o menos linealmente con el déficit grado día, sin embargo hay una diferencia bien notable entre lo verde y lo azul. Lo verde son las provincias o las ciudades que se encuentran al norte del río Colorado, es decir, esto es más o menos donde empieza Patagonia, en Argentina. Y resulta de que en estas ciudades, si bien el gas es barato, en general comparativamente, no es tan barato porque hay un subsidio aún mayor en las ciudades del sur de Argentina, al sur del río Colorado. Y fíjense ustedes lo que hace, y se ve claramente en este gráfico, que el consumo de calefacción por unidad de área y por año no solamente es mayor que el que se ve en el norte de Argentina, pero sino es también muchísimo mayor de lo que uno puede ver para los mismos valores de otras ciudades de Europa. La línea roja son ciudades de Europa, y donde ustedes pueden ver que en el caso de Argentina, estos consumos del sur son un factor 4 o 5 veces más grande que lo que le corresponderían a países de Europa. Pero aún en el centro de Argentina este consumo ya es 2 veces o a veces 3 veces más grande que el que podemos observar en Europa. Y esto es consecuencia justamente de los déficits que tenemos en las envolventes de nuestros edificios. Tenemos edificios que tienen muy poca aislación térmica e inadecuada en general, y esto hace de que justamente por unidad de
de área tengamos este consumo extremadamente alto comparado con otros países y la necesidad que tenemos también de mejorar las características del envolvente. Bueno, habiendo planteado esta situación, entonces esto nos dice de que simplemente mejorando la calidad de las envolventes de los edificios tenemos muchas oportunidades de hacer eficiente y reducir nuestros consumos. Esta sería la moraleja que sacamos de acá. Ahora vamos a ir un poco al costo de el análisis de los costos de la energía en una vivienda. Para eso simplemente voy a plantear una metodología muy estándar, muy simple, que consiste en tener en cuenta el hecho de que hay ciertos costos en una vivienda que uno los tiene que pagar al tiempo cero. Es decir, yo si voy a comprarme o construir una casa, hay ciertos gastos como la construcción de la casa, como el equipamiento, etcétera, que necesariamente lo tengo que pagar el día que me mueva, ya sea que saque un crédito, pero es el costo de esa vivienda, la tengo que pagar en cierta manera al tiempo t igual a cero. Luego hay ciertos costos que son diferidos, como por ejemplo los gastos de mantenimiento, los gastos de energía, etc. Dado que los gastos que se hacen a futuro tienen características diferentes del que tengo que hacer al tiempo t igual a cero, es decir, el hecho de que no es lo mismo si yo tengo una deuda de $1000 que se vence de aquí a un año, que se vence de aquí a 5 años, o que se vence de aquí a 10 años, esto hace de que en realidad, ¿por qué me siento más aliviado si tengo una deuda de $1000 de aquí a 10 años que si tengo una deuda de dólares de aquí a mañana? Lo que pasa es que en cierta manera también el costo del dinero no es lo mismo el costo hoy que el costo que va a tener el dinero dentro de un año o 2 años. Y esto lo tenemos en cuenta a través de una tasa de descuento que se usa generalmente en este tipo de cálculo, que acá la tomamos como 5%, y hace que tiene que ver, de alguna manera se emparenta con lo que sería el interés, digamos, el hecho de que si yo tuviera 1000 pesos ahora, o $1000, por ejemplo, claramente si lo pongo en un banco, ahora las tasas están muy bajas, pero sería de esperar en condiciones más o menos razonables que dentro de un año a lo mejor voy a tener 5% más y al año siguiente es otro 5% más. Por lo tanto, esto también se aplica a lo que voy a pagar. Es decir, con este criterio lo que hacemos es corregimos los valores que vamos a ir pagando de combustibles, por ejemplo, en una casa a lo largo de su vida útil. En este caso lo vamos a tomar a la vida útil de la casa como 20 años. No es que la casa dure 20 años, la casa seguramente va a durar mucho más, pero para todos los fines prácticos resulta útil tomar esta cantidad de años como el tiempo de permanencia en una casa. Generalmente, aunque la gente, digamos, cada 20 años uno cambia bastante la calidad de vida. En los primeros 20 años generalmente no tenemos hijos, vivimos en la casa de nuestros padres. Después uno se casa, quizás, o la gente empieza a tener hijos, necesitan otro tipo de vivienda, pero finalmente los hijos se van, porque al final, después de los 20 años, ya comienzan a salir por ellos mismos del mundo, y uno se queda con una casa probablemente inadecuada para lo que era en otra época de la vida. Y eso hace de que generalmente las personas se vuelvan a mudar de nuevo y entonces la permanencia en una vivienda nunca es mucho más de 20 años. Por lo tanto, no tiene mucho sentido hacer una proyección para mucho tiempo después, porque generalmente cuando una vivienda se cambia de mano, se vende, los nuevos habitantes que generalmente vuelven a hacer un retrofit de la casa y vuelven a colocar las cosas como al nuevo dueño le interesa. O sea que la casa dura, pero en realidad el equipamiento y las características de la vivienda podemos decir que en promedio tiene una duración de unos 20 años. Habiendo dicho eso, bueno, ahora vamos a ver un poco el tema de la geotermia, que va a ser uno de los elementos que vamos a tratar de introducir en la casa y es sobre lo que queremos hablar. Para estudiar la geotermia, bueno, estos ensayos los hicimos junto con los colegas de INTI justamente, colocando sondas en la tierra a diferentes profundidades y fuimos estudiando la variación de la temperatura del suelo a lo largo de varios meses e inclusive años. Acá tenemos justamente una variación de estas temperaturas, los termómetros que están más cerca de la superficie, por ejemplo 6 centímetros de superficie, oscilan diariamente, como lo ven acá ustedes, al mediodía, un poco más tarde al mediodía, eso de las 3 de la tarde, tenemos el máximo de temperatura cerca del suelo,
y por supuesto a la noche se vuelve a enfriar. Pero si vamos mirando los detectores de temperatura que están más profundos, este ya está a 15 grados, el que está en rosa, ustedes ven que sigue la misma variación, pero está más atenuada. Si nos vamos más profundamente, por ejemplo, a 20 centímetros, como sería el rojo que tenemos acá, no solamente está bastante más atenuada, sino que si ustedes observan el máximo del pico, se va corriendo, es decir, se va retrasando, es decir, el calor le llega al termómetro que está más profunda en un tiempo más tarde, se va retrasando esta onda. Y si miramos, por ejemplo, qué pasa a 31 grados, ya ven ustedes que la variación casi no hay variación de temperatura, es muy poquita, y de nuevo se nota bastante, ahora ya son unas cuantas horas este retraso o desfasaje de la onda térmica. Bueno, esto es justamente la característica que tiene cómo se propaga el calor en la Tierra, es decir, el calor en la Tierra tiene una variación que sigue la variación diurna de la temperatura solamente en unos primeros 20-30 centímetros, pero más allá de esa profundidad, la temperatura permanece bastante estable y constante, un poco esta es la característica que usamos. Acá tenemos justamente ya un poco más de un año de temperatura, y lo que ustedes pueden ver que a cierta profundidad las variaciones ya no son tan grandes, básicamente lo que ven acá tenemos, por ejemplo, a 90 grados, casi 1 metro de profundidad, ya la variación es bastante suave, no se ve la variación diaria, esta oscilación que va y viene, ya se ha borrado, y lo único que queda es la variación estacional, es decir, el verano y el invierno nada más. De hecho, esto es lo que nos permite a nosotros construir una curva de cómo varía la temperatura en el invierno y cómo varía la temperatura en el verano. En el invierno es lo que tenemos acá en verde en función de la profundidad. Fíjense ustedes que a unos 4 metros básicamente ya no hay variación de temperatura, y en el caso de Buenos Aires esta temperatura es cercana casi a 19 grados. O sea que a cierta profundidad ya la temperatura no varía y es muy cercana a 19 grados. Es más, a una cierta profundidad de 4 metros más o menos, inclusive hay una inversión. ¿Qué quiero decir con una inversión? En el invierno, fíjense ustedes, a 4 metros, la temperatura está más alta que en el verano. Por lo tanto, si yo pudiera hacer un intercambiador de calor con un tubo que está a esta profundidad, el aire en el verano saldría más fresco que en la superficie, y en el invierno saldría más caliente, lo cual es bastante interesante como una posibilidad de usarlo. Pero lo más importante es que es bastante estable, y en el caso de Argentina, esto se vuelve particularmente interesante porque 19 grados ya es casi la temperatura de confort. Fíjense ustedes que cuando calefaccionamos o refrigeramos un ambiente, lo que tratamos es llegar a temperaturas cercanas a esta, entre 20 y 25 grados, y acá en Argentina ya estamos a 19 grados, con lo cual se hace bastante interesante para explotar esta posibilidad para hacer un sistema de intercambio de calor y ver si esto tiene un impacto en el consumo de energía. Bueno, entonces una de las formas más simples de hacer esto es simplemente colocar un tubo suficientemente largo para que el aire, al pasar por el tubo, vaya intercambiando calor, y cuando salga acá ya salga temperado, salga a temperatura cercana a la temperatura del suelo, y con esto ya tendríamos un sistema de acondicionamiento térmico. Este esquema que tenemos acá es lo que se llaman los tubos enterrados verticales, tubos de aire. Y bueno, esto se ensayó en Argentina. De hecho hay un proyecto que se hizo hace unos años. Hay una casa de la empresa BAF, una empresa química, de Chemical Company, que construyó esta casa y además instaló en ella un sistema de geotérmica. Es un tubo de casi de unos 80 metros de largo, 20 centímetros de diámetro, a una profundidad de 2 metros, que toma aire justamente de esta torre, es donde entra el aire, y finalmente eso termina dentro de la casa. Este sería el intercambiador de la casa E de BAF. Bueno, nosotros hicimos un ensayo de estudiar justamente cómo es la temperatura justamente acá afuera, la temperatura a la entrada del aire de la casa, y cuál es la temperatura que llega al interior de la casa, es decir, después que ha pasado por este caño a lo largo de varios meses. Acá justamente tenemos resultados. Lo que tenemos en rojo son las variaciones de temperatura del aire exterior. Como ustedes ven, fluctúa, hay épocas que está más frío, pero fíjense ustedes lo que sale
del tubo, lo que una vez que pasó por dentro del tubo que está enterrado, la temperatura se mantiene bastante estable y muy cercana ya a la temperatura de confort, básicamente cercana está entre 20 y 25 grados, o sea que prácticamente ya funciona como un acondicionador térmico bastante interesante. De hecho, las temperaturas de salida variaban entre 21 o 22 grados más o menos 2 grados, esa era la variación que tenían aproximadamente, lo cual ya lo hace un sistema de acondicionador térmico natural. Hasta aquí, bueno, la idea parece realmente muy interesante y muy promisoria, pero como siempre hay ciertas dificultades que uno encuentra. La primera, bueno, es efectivamente, como les decía, esto funciona bien, en particular si la vivienda ha sido adecuadamente diseñada y también tiene la aislación térmica correspondiente. Sirve tanto para el verano como para el invierno y en ese sentido no hay ninguna duda de que esto funciona, pero siempre es importante que la vivienda esté bien aislada. Claramente si yo tengo una carpa esto no va a funcionar, pero si la vivienda tiene una aislación adecuada esto funciona y funciona bastante bien. Sin embargo, ¿cuáles son los problemas? Bueno, hay dos barreras grandes. El primero es el costo. El costo de este operativo no es un costo barato, hay que hacerlo en el momento que se construye la casa, los tubos son caros, los sistemas no son también costosos, pero finalmente yo diría que el mayor problema en esta zona de Argentina, por lo menos en esta zona de La Pampa, y probablemente en otros lugares que tengan un suelo muy húmedo, es el problema de la humedad del suelo. Finalmente, a pesar de que los tubos fueron tubos importados de Alemania, con muchas características, que tenían un sellado especial, contra el agua no hemos podido, y el agua finalmente penetró dentro de la tubería, y esto genera problemas muy serios. Esta inundación de tubos, que es un problema muy complejo, al cabo de un tiempo empieza a generar mal olor, es difícil de mantener, y esto es un grave problema que tiene este sistema, que por lo menos en esta zona del país es una dificultad no menor. Quizás en algún otro lugar de Argentina o de otros lugares del mundo que tenga un clima mucho más seco, esta puede ser una alternativa bastante más interesante. Pero en este lugar del país es una dificultad que hasta ahora no le hemos encontrado una solución fácil. ¿Cuál es la otra alternativa que nos cabe? Bueno, la otra alternativa que nos cabe es simplemente tener un sistema cerrado. Es decir, en este caso lo que vamos a hacer es no intercambiar temperatura a través del aire directamente, sino vamos a hacerlo intercambiando el calor de la Tierra con un fluido que va a entrar y salir de la Tierra a través de un tubo vertical. Se hace una perforación, en este caso, este tubo que tenemos acá en la Tierra, es un tubo generalmente que tiene entre 50 y 70 metros de profundidad. El agua que va en este tubo entra y sale, ese es el intercambiador de calor, y luego acá hay lo que llamamos una bomba de calor que funciona entre esta temperatura que serían en Argentina más o menos alrededor de 19 grados y la temperatura de confort. Este sistema además tiene esta bomba de calor que permite, acá la tenemos justamente una foto de la bomba de calor, que regula esta temperatura, y finalmente tenemos un tanque de acumulación donde básicamente se acumula el agua a las temperaturas que uno desea mantener. Por este tanque que tenemos acá aislado, muy bien aislado, hay una serpentina por donde circula el agua que finalmente va a parar ya sea al piso radiante o ya sea a los radiadores que uno tiene en la casa, y con esto genera calefacción. O también, en el caso del verano, que uno lo que quiere es hacer esto funcionarlo al revés, también se puede hacer funcionar al revés, y en ese caso, por acá circula agua fría, y finalmente este calor que se saca de la casa finalmente va a parar al suelo. De nuevo, este sistema funciona perfecto. El problema, y de hecho se ensayaron, hay varios prototipos ya funcionando en Argentina, el tema en este tipo de sistemas geotérmicos con bombas de calor es el tema de los costos. Los costos de estos tanques con la bomba de calor en Argentina oscilan entre 10.000 y 27.000 dólares. Además está el tema de las perforaciones que hay que realizar,
que estas perforaciones, depende de cuántas perforaciones uno necesita, pueden variar entre 5 a 8 mil dólares. En total, tener un sistema de este tipo sale en promedio algo entre 15 mil dólares y 30 mil dólares. O sea de que esto es un costo realmente notable. El asunto es, ¿este costo se amortiza o no a lo largo de la vida de la casa? Bien, acá justamente tenemos la factura, justamente una cotización que pasaron para una casa en particular en el año 2017. Fíjense ustedes, entre perforación que tenemos acá, 7.800 dólares, y la bomba de calor, 17 mil dólares, más los costos de flete, 7 mil dólares, esto totalizaba 32 mil dólares. O sea que este es un costo no menor, es un costo, es un gran problema. Bien, entonces ahora, bueno, ya un poco mencioné el tema de los costos. Ahora, volviendo un poco a la casa. Acá lo que hicimos nosotros es un modelo de 3 modelos de vivienda. ¿Qué quiero decir con 3 modelos de vivienda? En la línea roja que tenemos acá sería una casa construida como habitualmente se construye en Argentina. Sería el modelo BAU, el modelo tradicional de Argentina, construir una casa de ladrillo, que puede ser ladrillo hueco o ladrillo macizo, de 30 centímetros de espesor, con revoque interior, revoque exterior, y tal vez revoque fino en el interior, pero básicamente esta es la forma. Ventanas de tipo convencionales, de las que se usan habitualmente, con simplemente una hoja de vidrio, y el techo con la aislación básica asociada simplemente al cielo raso, sin mayores características de aislación. Esta casa, por supuesto, al construirse de esta manera, va a tener un consumo. En este caso hemos hecho el costo de la casa. La casa que estamos considerando acá es una casa que son 60 metros cuadrados, a un costo de construcción de 1.500 dólares el metro cuadrado, que es un costo más o menos característico de una construcción en Argentina. No es un costo demasiado caro, es lo que un poco el mercado está pidiendo por una construcción de este tipo. Es más, si uno ya tiene la casa construida, probablemente va a costar bastante más que esto. O sea que esta es una casa que sale alrededor de 105 mil dólares, 60 metros cuadrados, una casa no muy grande, pero una casa confortable, baño, cocina, etc. Si la queremos mantener en la zona de Buenos Aires, esta casa calefaccionada con gas natural, el costo año a año se va a ir incrementando, como lo describe acá la curva que tenemos en rosado o violeta clara. Si a esta casa le hacemos tomamos algunas medidas de aislación térmica, suponiendo que, por ejemplo, el costo de estas mejoras en la aislación térmica, en el costo de las aberturas, etc., eleva el costo en un 3% de la casa. Es decir, mejorar esta vivienda, la primera mejora llevarla sería acá tenemos un sistema de etiquetado que, si bien no está vigente, no es obligatorio, pero sí existe, está aprobada la norma. Esto sería, la primera casa sería la casa H, la de menos eficiente, lo que llamaríamos en la jerga el modelo BAO, Business as Usual. La segunda sería una casa C, ya que tiene algunas medidas de eficiencia energética, y una casa con mejoras aún mayores en aislación térmica sería una casa B, ya tiene vidrios dobles y algunas características adicionales, mejoras en la aislación. Ahora, fíjense ustedes, a pesar de que el incremento de estas mejoras no parecería ser muy grande, serían 3% en cada caso, con este 3%, fíjense ustedes que si miramos los costos de la casa a lo largo del tiempo, una casa C, una casa que hemos mejorado simplemente las paredes, los techos, y un poquito las ventanas, tiene una amortización más o menos al cabo de unos 11 años. Es decir, a los 11 años el costo de la total de la casa más la energía que hemos venido usando en ella se amortiza y finalmente terminamos gastando menos. Pero tenemos que esperar por lo menos 11 años. Pero si hacemos mayores mejoras, en mejorar más la aislación térmica, fíjense ustedes que al cabo de 20 años no se ha pagado, no se ha amortizado, es decir, sigue siendo más cara. O sea que este ya es un problema que tenemos. Pero si a esto le agregamos que a cualquiera de estas dos casas, la mejorada, la casa C, más la que tiene mejor aislación, además le ponemos un sistema geotérmico con bombas de calor,
de $15.000. Fíjense ustedes que el precio ahora se hace, acá este salto que tenemos acá son los $15.000, y esta vez ya no pagamos la mejora o la inversión, no se repaga con el ahorro de energía. Esto es si usamos gas natural. Entonces nos tenemos que ir a otra alternativa. Como les decía antes, el gas natural es lo más barato, pero no todos tienen acceso al gas natural. 60% de la población lo tiene, pero hay muchas viviendas, por diferentes razones, que no tienen acceso al gas natural. Entonces esas viviendas van a tener que apelar al GLP o a la electricidad. Entonces en este caso, veamos estas alternativas que son más costosas. Bueno, como les decía, en el caso del gas natural, lo único que vale la pena hacer en Argentina en términos de costos y beneficio es simplemente mejorar la aislación térmica, o sea, una casa C sería lo más razonable. Inclusive llevar una casa A no se repaga esa inversión. Ahora, si tenemos GLP como combustible, este combustible es mucho más caro. Entonces, ahora fíjense ustedes de que la inversión, de nuevo, acá el costo de esta inversión, ahora ya tenemos una amortización ya casi mejor. Hasta comienza a ser interesante la posibilidad de hacer mejoras en la aislación térmica e inclusive ir a una casa de características A. Pero si le ponemos geotérmica, de nuevo el costo se nos escapa. $15.000 hemos puesto acá, que es un costo relativamente bajo de la geotermia. Con este costo no logramos compensar los gastos. De nuevo acá tenemos con geotermia. Y la última alternativa que nos queda por analizar es decir, bueno, no usemos GLP, veamos qué pasa si usamos electricidad. ¿Qué ventaja tiene la electricidad? Es que en este caso, para una calefacción y refrigeración convencional, podemos usar simplemente equipos de aire acondicionado frío-calor de los estándares convencionales, pero que tienen una ventaja que generalmente ya los convencionales tienen un COP de 3,5, algunos inclusive 4, que puede inclusive bajar el costo en este caso. Bueno, veamos qué es lo que nos conviene más en el caso que tengamos un equipo de aire acondicionado frío-calor. Bueno, fíjense de nuevo, acá tenemos la casa estándar, la casa con mejoras en la aislación térmica, y luego tenemos en la geotermia, que la tenemos más arriba. De nuevo, acá en estas barras que tenemos serían los costos finales a 20 años. Lo que tenemos acá en estas barras serían el costo de la vivienda más las mejoras, y lo que tenemos en rojo sería el costo de la energía. Fíjense de nuevo, poner geotermia en estas casas simplemente eleva el costo, pero no se repaga. Al cabo de 20 años, estamos mejor haciendo siempre mejoras en la eficiencia. O sea, de que en conclusión, si miramos la secuencia de los mejores resultados usando diferentes combustibles, lo que nos da como la mejor opción es tener una casa con eficiencia C, es decir, hacer eficiencia, mejoras en la aislación térmica de techos, paredes y ventanas, en condiciones no demasiado razonables, que puede incrementar el costo en un 2-3%, ya se logran mejoras interesantes. Si se tiene acceso al gas natural, el gas natural es el combustible que mejor funciona. Si no se tiene acceso al gas natural, si esto está prohibido porque no estamos cerca de las redes de gas natural, en este caso la electricidad comienza a ser un elemento interesante. De hecho, es más barato que el GLP, y quizás también por razones de logística también sea mejor hacer esta alternativa. Pero todavía la bomba de calor, a pesar de que, fíjense ustedes, el costo acá este cuadrito de energía es menor que todos los otros, el costo inicial es todavía demasiado alto y no se llega a repagar. O sea que este todavía es uno de los grandes desafíos que tenemos con la geotermia en Argentina. Para que la geotermia comience a ser, acá tenemos otro ejemplo de una casa concreta que se hizo con geotermia. Esto es una localidad que se llama San Pedro, está a 150 kilómetros al norte de Buenos Aires, una casa muy bien diseñada, ven ustedes, tienen techos verdes, en una zona muy, muy bonita, pero no tiene acceso al gas natural. Entonces acá tenían que optar, y optaron justamente por esta alternativa de geotermia.
por supuesto, pagaron esta cantidad de dinero, pero claramente creo que no hicieron el análisis de costo, lo instalaron. Funciona el sistema, funciona bastante bien, pero estos $37.000 me parece que nunca se van a pagar. Pero bueno, es como comprarse un Mercedes-Benz, digamos, uno no lo compra probablemente porque se repaga, simplemente porque quiere tener ese sistema. Entonces, el costo de los sistemas de geotermia, en este caso fue $32.000, y uno de nuevo hace el análisis a posteriori, obviamente esta casa se construyó, ya tomaron la decisión, tomaron la opción de ir justamente por la línea de punto azul acá. No se repaga, pero bueno, tienen un sistema bastante bueno, pero creo que no ha sido la opción más económica de todas las que tenían disponibles. Pero claramente se construyó y esto es totalmente viable. En conclusión, entonces, en este momento aún es difícil amortizar los costos de mejoras de la envolvente que excedan de 3 o 4%. Es decir, este es un tema que no cualquier exceso en el costo de la vivienda se llega a repagar a lo largo de la vida útil de la vivienda, porque en realidad en Argentina, a pesar de toda la energía y a pesar de que los costos y los precios se han elevado mucho, pero a nivel internacional siguen siendo relativamente muy baratos. Es decir, pagamos la mitad del costo de la electricidad que lo que pagaría, o menos todavía de lo que paga Uruguay o Chile. Además, el gas natural es muy abundante y muy extendida la red, y también eso hace que el costo sea muy bajo. Si solo se tiene acceso a GLP, aquí comienza a ser marginalmente interesante los sistemas geotérmicos. Pero lo cierto es que todavía las bombas de calor, estos aire acondicionados frío-calor, todavía son mucho más competitivos que la geotérmica en Argentina en este momento. O sea, de que en definitiva la conclusión a la que llegamos es que para que la geotermia se vuelva una opción válida, por lo menos en Argentina, los costos de instalación y de equipos no debería de exceder de los aproximadamente unos $10.000. En la medida que excedan de este valor, comienza a quedar fuera de las posibilidades de ser amortizada. Y bueno, claramente la eficiencia sigue siendo una alternativa válida y probablemente sea la alternativa que tenemos. Yo creo que por ahora en Argentina tenemos que pensar en algo a mediano plazo por lo menos, la alternativa de mejorar aislación térmica, mejorar las características de la envolvente, puertas, ventanas, etcétera, sigue siendo la opción más accesible y razonable por el momento. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Quedo abierto para consultas, comentarios, discusión. Les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Hola, Salvador. Creo que me oís. Sí, te escucho perfectamente. Ok, muchas gracias, Salvador, por esta visión. La verdad que ha sido muy, muy completo. Nos has hablado de distintos aspectos y además con cifras redondas. Genial. Yo tengo un par de preguntas. Si de momento creo que no hay ninguna pregunta todavía por el chat. Entonces, la verdad que no tenemos mucho tiempo. Vamos un poco justitos de tiempo, pero te voy a hacer un par de preguntas rápidas. Dale. La primera, me ha llamado mucho la atención esa gráfica que ponía distintas ciudades de Argentina y también del norte y el sur de Argentina y algunas ciudades europeas. Y quería preguntarte si la pendiente de esas rectas está relacionada también, bueno, obviamente está relacionada me imagino, con la envolvente, pero también con los costes de la energía. ¿Eso tenéis alguna idea de cómo Sí, se ve tan clara esas pendientes, esas distintas sí, pendientes? sí. Que en realidad, digamos, esto se puede entender fácil por el hecho de que la transmisión del calor depende de la diferencia de temperatura entre exterior e interior, básicamente por cualquiera de los mecanismos de, ya sea conducción,
convección o inclusive hasta radiación en primera aproximación, van básicamente, dependen de la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Entonces, esa diferencia de temperatura es lo que está tenido en cuenta justamente en este parámetro que llamamos el déficit grados día, ¿no? Como les mostraba antes, esta linealidad se ve en Argentina y se ve también en varios países. O sea, de que ahora la pendiente, o sea, porque esto es más bajo en Europa que en Argentina, ahí sí creo que es claramente el tema de que si yo tengo un envolvente mejor, mayor aislación térmica, bueno, para lograr una temperatura de confort, puedo usar, tengo que usar menos, o puedo usar menos energía. Y no creo que sea la situación de que en París se mueran de frío más que, qué sé yo, en Las Pampas, probablemente sea al revés, digamos, o en Berlín. El tema yo creo que tiene que ver, es verdad que los costos son más altos, es verdad que el costo de vida ya es tal vez también mejor, pero tiene que ver que más que con el precio del combustible, me parece con eh, la mejor aislación, y uno casi la puede percibir. Vos seguramente que estás en España me podrás tener una visión mejor, pero yo por ejemplo veo que cuando uno va en España a una casa o por lo menos un hotel, la calidad de las ventanas, la calidad de las puertas, los burletes, el doble vidrio es bastante común. Acá es casi excepcional. Y además la aislación térmica de techos y paredes muchas veces eh, es muy deficiente. No sé, vos tenés una idea mejor, pero creo que en España ya en los años 70, a fines de los 70, comenzaron a hacer mejoras en la calidad de las construcciones y en la abertura. No sé, de eso me podés Sí, decir mejor que... sí se nota mucha diferencia ahí. Y bueno, tenemos dos preguntas más. Te hago yo la última rápida, que está un poco Sí, vinculada con alguna que han planteado. Parece una pregunta trampa, pero no. ¿Tienes alguna idea de cuál sería el valor de la energía sin subvenciones en Argentina para poder comparar de forma justa, entre comillas, la geotermia sí. somera con... ¿Nos puedes decir un dato? El precio que puse básicamente es el precio casi. He tratado de sacar el subsidio en estos análisis que hice. Puse un precio de la electricidad en Argentina sin subsidio tendría que estar alrededor de 10 centavos, es más barata. Es decir, en Argentina la electricidad y el gas también es más barato. Es decir, eh, hay un hecho de que intrínsecamente nuestra matriz es un poco más barata que en otros países. No veo razón que en Argentina la electricidad llegue a costar como en Uruguay. Además que le cortan la cabeza el que lleva la electricidad al doble en Argentina, pero no veo, es decir, si bien puede haber algún reacomodo, Es un precio pero quizá justo el un que nos 30, hace. sí, quizás pongámosle un 30% podría también ser un precio razonable. El problema en este momento es un problema que los precios han llegado a una situación de equilibrio, pero hay un retraso cambiario que es bastante evidente en Argentina, que en algún momento se va a tener que resolver, porque si no se van a fundir las empresas que producen energía. Pero creo que son 20-30%. Pero el problema acá que estamos mirando en estos gráficos va más allá de un 20-30%. Cuando miramos el tema de que se nos va de costo la geotermia, fíjate vos de que no estamos hablando de 20%. 20% sería llevar esta curva un poquitito para abajo, pero estamos hablando de factores importantes, digamos. Y el factor importante son esos, en este caso, estos $15.000 que es lo que cuesta el equipo. 15.000, fíjate vos de que una casa de estas características de 60 metros cuadrados, su construcción podría estar saliendo alrededor de 110 mil dólares. Si ponemos $15.000, esto es más que el 10% del valor de la construcción. Es alto. Y si ponemos $37.000, ya es 20%. Para una construcción cambia totalmente la situación. O sea, de que esto es un problema. Ya. Bueno, la verdad que este tema ha generado bueno, yo creo que hay mucha polémica aquí entre los asistentes, porque claro, bueno,
este análisis económico pues nos choca a los defensores de la geotermia. Por ejemplo, Magalí Caro te pregunta, Salvador, si estos altos costos se deben a que los productos son importados y de qué manera piensas que se puede bajar el costo de la geotermia en Argentina. Sí, ese es otro tema. Otro tema hace un poco, si a los que no son de Argentina, el tema es que en Argentina es muy difícil conseguir dólares, como cualquier argentino sabe, digamos, es decir, los dólares son escasos, es decir, el, fíjense ustedes, y si tenemos que comprar un equipo, si yo tengo que invertir para componer un equipo de geotérmica de $15.000, yo prefiero no usar esos $15.000 para comprar un equipo de geotermia, porque lo que hago es pagar una factura que la voy a pagar en pesos y en cuotas por 20, 30 años. O sea, ¿qué prefiere alguien? ¿Poner ya dólares hoy para comprar pesos para mañana o al revés, quedarse con los dólares y pagar pesos a futuro? Entonces, esto es además una característica que tiene que ver con el país que lo hace inviable. Sí, lo que pregunta Magalí de que esto cueste en dólares es claramente un problema, porque bueno, Argentina siempre y probablemente vamos a vivir por un buen tiempo todavía con este problema de escasez de dólares. Entonces esto nos genera muchos problemas, inclusive para importar repuestos, ¿no? Entonces, esto es lo que creo que genera hasta que esta tecnología no se desarrolle, y no se puede desarrollar porque con estos costos, ¿cómo alguien va a hacer para un mercado tan chiquitito de generar una industria con esto? Esto es muy difícil. Yo creo que primero debería de bajar el costo en Europa, es decir, los europeos tendrán que hacer el esfuerzo ellos mismos de bajarlo el costo. Cuando estos costos en Europa sean más razonables, quizás en ese momento y la tecnología se haya desarrollado, tal vez podamos tomar esa tecnología de ellos y de alguna manera empezar a fabricar y hacer algo localmente o inclusive importar, pero a un costo mucho menor que un costo de 15, 20 mil dólares. Yo no sé inclusive si esto en Europa, no sé si ese análisis también está hecho en España, por ejemplo, pero creo que debe ser también difícil de amortizarlo aún en España, me parece. No sé, eso lo hicieron. Una de las líneas que tenemos pendientes en el proyecto que tenemos en conjunto, yo, perdonad, no me he presentado, soy la coordinadora de la Red Iberoamericana de Geotermia Somera. Tenemos muchos asistentes que participan en la red y uno de los objetivos que tenemos es hacer este mismo análisis que se ha hecho en Argentina para el resto de países que integran la red. Sí, bueno, esto sería interesante hacerlo, ¿no? Hacerlo en España sería extremadamente útil porque creo que sería, más allá de que nos den bien o nos den mal, de hecho, como ves que nosotros hemos hecho algunos proyectos, hechos en realidad, no lo hemos pagado nosotros en nuestro bolsillo, pero de alguna manera se hicieron, y se pueden evaluar, y está bueno que se hagan, pero el tema de los costos todavía me parece un tema serio. Bueno, luego por aquí en el chat tenemos algún comentario también de Carlos Esteban que te pregunta si no te parece que la geotermia no es viable porque en Argentina no se paga el costo real de la energía. Hay mucho subsidio estatal a gas, siendo que a nivel mundial es totalmente contrario. Se dan subsidios a las energías verdes o renovables. Bueno, aquí ya nos has comentado que no es tanto el subsidio no como es parece. tanto, no es tanto. Lo que pasa, fíjense ustedes, de que después del descubrimiento del shale gas, a nivel internacional el precio del gas está en alrededor de $3 el millón de BTU. En Argentina también está más o menos ese valor. O sea, de que el precio del gas ha caído a nivel internacional. Hay una abundancia de gas y eso hace de que los costos de energías hayan caído. Es decir, en el año 2011, para darle una idea, el millón de BTU que se trasladaba en los barcos se pagaba hasta $19. Ahora se está pagando $3. Y en algún momento se llegó a ser cero. Y ahora con la pandemia ha sido catastrófico, sí. Claro, Sí, claro, sí. o sea de que si te llevabas gas de alguna parte te lo regalaban. Sí. Pero bueno, eso es una anomalía muy, muy puntual. Pero $3 el precio del gas, y más o menos para darle una idea, Esteban,
Es verdad, y en Argentina hay subsidios, pero estamos hablando a lo mejor de un 30% en este momento. En algún momento fue más alto, en el caso del gas. Pero un 30% del gas, que podría acomodarlo perfectamente el país si hubiera un aumento de retirarse del subsidio, no cambia esto las características de análisis, porque no estamos hablando de ese, el problema es mucho más, digamos. Para darle una idea, es decir, una casa en Argentina, para darle una idea de, consume más o menos 1.500 metros cúbicos de gas. El precio de gas en Argentina, el que paga un usuario, es más o menos, para darle una idea, son 18 pesos, eso en términos de dólares serían más o menos 24 centavos. O sea, de que 24 centavos de dólares es lo que cuesta el metro cúbico de gas. Y si yo lo multiplico eso por 1.300 metros cúbicos, que es el costo total de una factura de gas de una casa a lo largo de un año, esto me da $300. Entonces, ¿cómo yo con $300 amortizo $32.000? Ese es al año, estoy diciendo, ¿no? Necesito 100 años, casi. O no, a ver, ¿cuántos necesito? Sí, necesito 100 años. O sea, de que Pues sí. ahí está el problema. Este es el problema. Bueno, pues ya nos hemos Sí. pasado de la hora. De momento, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si estas últimas preguntas te las podemos pasar, Salvador, y nos respondes, quedarán colgadas también en el vídeo. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Salvador, nos despedimos. Te agradecemos mucho que hayas colaborado con el programa Aprende Geotermia y bueno, esperamos volver a verte pronto, a ti y a todos los asistentes, a los miembros de RICS, de la red iberoamericana. Y bueno, cortamos aquí. Os mando un saludo a todos. Muchas gracias por asistir y seguimos en contacto. Recordad que estará disponible esta presentación en el canal de YouTube de AgeoCol y pues nada, por mi parte nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos también y gracias a vos, particular, Mar. Y bueno, seguimos en contacto. Un Hasta abrazo, luego Salvador. todos. Chao, hasta luego. Chao.